Para el curso de Física 3 para Enseñanza de las Ciencias, esta es la resolución de la primera tarea. Vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica, una breve introducción y la resolución de un ejercicio a manera de ejemplo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este es el enunciado de la primera ley de la termodinámica. Cuando un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema es igual al calor recibido por el mismo y viceversa. Si en el sistema el estado inicial es igual al estado final, el cambio total de energía interna es cero. Los sistemas termodinámicos se refieren a un conjunto de cuerpos que intercambian energía con el entorno. Un ejemplo es un motor, que es un sistema cerrado puesto que no tiene ni pérdida ni ganancia de masa, aunque la presión y el volumen sí varían. En un motor ocurren cambios de presión y volumen en el sistema, al variar la temperatura de un gas producido por la incineración de un combustible. Estos gases se van a estudiar como si fueran gases ideales. Esto quiere decir que se ajustan a la ley de Boyle, donde la presión y el volumen se encuentran relacionados. Un gas ideal es aquel que cumple con los tres principios del gas ideal. El volumen es proporcional al número de moles, el volumen varía inversamente proporcional a la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta y corresponden a la fórmula presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. El calor se refiere a la energía que el sistema recibió o cedió al entorno. Si el sistema recibió energía del entorno, se considera positivo. En cambio, si el entorno le cedió energía al sistema, se considera negativo. Este calor se relaciona con la energía interna del sistema, la cual depende del calor agregado y del trabajo realizado. El trabajo depende del cambio en el volumen producto de la presión. Si el volumen aumenta, es positivo. En cambio, si el volumen disminuye, es negativo. Como se puede observar en las gráficas de presión versus volumen, un proceso en expansión va a tener un trabajo positivo. En cambio, si el volumen se reduce en un proceso de compresión, el trabajo producido es negativo. Se puede calcular el trabajo al calcular el área bajo la curva. Si no existe un cambio de volumen, el trabajo es igual a cero. Los procesos termodinámicos son de diferentes tipos. Por ejemplo, un proceso puede ser adiabático si no ocurre un intercambio de calor con el entorno. Los procesos también pueden ser isotérmicos si ocurren a temperatura constante, isocóricos si ocurren a volumen constante e isobáricos si ocurren a presión constante. Un ejemplo de un ejercicio que implica un proceso o varios procesos en un sistema termodinámico es el siguiente. Un motor lleva 1.56 moles de un gas monoatómico ideal durante el ciclo que se describe en la figura. Calcule el calor absorbido o cedido, el trabajo realizado y el cambio de energía interna del gas para cada uno de los procesos y para el ciclo en general. Si la presión inicial en el punto A es de una atmósfera, encuentre la presión y el volumen en los puntos B y C. En la parte A vamos a calcular el calor, el trabajo y el cambio en la energía interna. Los datos que tenemos para resolver la parte A son los siguientes. Sabemos que el proceso de A a B es isocórico, el proceso de B a C es adiabático y el proceso de C a A es isobárico. Sabemos que la cantidad de moles es 1.56 y estamos hablando de un gas monoatómico ideal. Por lo tanto, tenemos que la capacidad calórica a volumen constante es de 12.47 julios por mol Kelvin, la capacidad calórica del gas a presión constante es de 20.78 julios por mol Kelvin
y la constante de los gases que vamos a utilizar es 8.31 por julios mol Kelvin. Las fórmulas que vamos a utilizar dependen del tipo de proceso que estemos hablando. Por ejemplo, tenemos un proceso que es isocórico, otro proceso isobárico, un proceso adiabático y luego vamos a calcular las variables para todo el proceso. En el caso del calor, para el proceso isocórico, sabemos que Q es igual al número de moles por la capacidad calórica a volumen constante por el cambio en la temperatura. En el proceso isobárico utilizamos la misma fórmula, pero vamos a utilizar la capacidad calórica a presión constante. En el proceso adiabático no ocurre intercambio de calor con el entorno, por lo tanto Q es igual a 0. Y para todo el proceso, Q es igual al trabajo realizado. El cambio en la energía interna en el proceso isocórico es igual al calor. En el caso del proceso isobárico, el cambio en la energía interna es igual al calor menos el trabajo realizado. En el proceso adiabático, el cambio en la energía interna es igual al negativo del trabajo. Para todo el proceso, delta U es igual a 0, porque estamos hablando de un proceso cíclico. En el caso del trabajo para el proceso isocórico, sabemos que es igual a 0 porque no existe un cambio de volumen. En el caso del proceso isobárico, es igual al número de moles por la constante de los gases por el cambio en la temperatura. En el caso del proceso adiabático, el trabajo es igual el negativo de la cantidad de moles por la capacidad calórica a volumen constante por el cambio de temperatura. Y para todo el proceso se realiza la sumatoria de los procesos particulares, del trabajo de los procesos particulares. Los cálculos los realizamos entonces con respecto a estas fórmulas. Primero debemos destacar cuáles son las constantes que ya sabemos el valor. Por ejemplo, para el proceso de BAC sabemos que no existe intercambio de calor con el medio, por lo tanto Q es igual a 0 julios. En el caso de trabajo, el proceso A a B, sabemos que no existe trabajo porque no hay un cambio en el volumen. En el caso del cambio en la energía interna para todo el proceso, sabemos que es igual a 0 julios porque es un proceso cíclico. Calculamos entonces el calor en el proceso A a B, multiplicando los moles por la capacidad calórica a volumen constante por el cambio de la temperatura y obtenemos que el calor es 5.84 por 10 a la 3 julios. Sabemos entonces que el cambio en la energía interna es igual a Q. Por lo tanto, el cambio en la energía interna en el proceso A a B es de 5.84 por 10 a la 3 julios. En el caso del calor en el proceso C a A, Q es igual a la cantidad de moles por la capacidad calórica a presión constante por el cambio de temperatura. Por lo tanto, Q es igual a 9.73 por 10 a la 3 julios. En el caso del trabajo, es igual a los moles por la constante de los gases por el cambio de temperatura, por lo que el trabajo es igual a menos 2.01 por 10 a la 3 julios. Sabemos que este trabajo debe ser negativo porque es un proceso en el que se disminuye el volumen. Calculamos entonces el cambio de la energía interna, que es igual a Q menos W. El cambio de la energía interna es entonces 1.17 por 10 a la 4 julios. En el caso del trabajo para el proceso de BAC, sabemos que es el negativo de la cantidad de moles por la constante, la capacidad calórica a volumen constante por el cambio de temperatura. Por lo tanto, el trabajo es de 2.82 por 10 a la 3 julios. El cambio de la energía interna es igual al negativo del trabajo, por lo tanto el cambio de la energía interna es menos 2.82 por 10 a la 3. Sabemos que esto tiene sentido con la gráfica, puesto que en este caso el sistema cedió energía al entorno.
El trabajo de todo el proceso es igual a la sumatoria del trabajo de los procesos particulares. Por lo tanto, el trabajo es 8.10 por 10 a la 2. Para todo el proceso, el calor es igual al trabajo, por lo tanto, el calor es igual a 8.10 por 10 a la 2 julios. Para la parte B, vamos a calcular la presión y el volumen en cada uno de los puntos. Sabemos entonces que la presión en el punto A es igual a 1 atmósfera. La temperatura en el punto A es de 300 Kelvin, la temperatura en el punto B es de 600 Kelvin y la temperatura en el punto C es de 455 Kelvin. El volumen tiene que estar en litros, ya que un julio es igual a atmósfera por litros. Vamos a utilizar la ley de gas ideal y vamos a utilizar la ley de Charles, que hace una relación entre el volumen y la temperatura. Las fórmulas y los cálculos que realizamos en esta parte son los siguientes. Sabemos que la presión en el punto A es de 1 atmósfera. Calculamos entonces el volumen en el punto A con la ley de los gases, siendo el volumen en el punto A es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases por la temperatura en el punto A entre la presión en el punto A. El volumen en el punto A es entonces de 3.889 litros. Para el punto B, calculamos la presión utilizando la relación de la presión con la temperatura. Sabemos que en el punto A la presión es de 1 atmósfera y la temperatura es de 300 Kelvin. Por regla de 3 se despeja, calculamos la presión en el punto B y sabemos que es 2 atmósferas de presión. El volumen en el punto A y en el punto B son iguales, por lo tanto el volumen en el punto B también es de 3.889 litros. Sabemos que la presión en el punto A y en el punto C son iguales según la gráfica, por lo tanto la presión en el punto C es igual a 1 atmósfera. Calculamos entonces el volumen en el punto C con la fórmula de la ley de los gases ideales. Sabemos entonces que el volumen en el punto C es igual a la cantidad de moles por la constante de los gases por la temperatura en el punto C dividido entre la presión en el punto C. El volumen en el punto C es entonces 5.898.4 litros. Las referencias utilizadas para responder estos ejercicios han sido el libro de Física de Kuhn y el libro de Física Universitaria.